Bueno, tenemos una pregunta técnica, bastante más técnica que el resto. Bueno, en tus redes vemos que usás gráficos con funciones logarítmicas y exponenciales para explicar el crecimiento de la curva de casos. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras, o con las palabras que tengas, por qué el uso de estas funciones son adecuadas para el gráfico de la curva? Sí, mira, el gráfico es una manera de ver algo que está cambiando, una función que está cambiando, y uno lo que trata es de, digamos, la vista es un sentido que realmente ayuda mucho, y hay curvas que, digamos, en particular, uno reconoce muy fácil una recta. Entonces, cualquier forma que uno tenga de llevar una función a algo que tenga forma de recta, uno la reconoce y dice, ah, esto lo conozco. Las demás cosas que tienen formas curvas, puede ser una cuadrática, una cúbica, un logaritmo, una exponencial, muchas funciones distintas, es muy difícil a ojo de darse cuenta y decir, ah, esta es una cúbica, no es una cuadrática. Al que hace eso yo no le creo. Es imposible de hacer eso. Pero vos podés elegir coordenadas, digamos, ejes en algunos gráficos, de forma tal, si querés, te comparto la pantalla. Dale. No sé si se ve. Uh-huh. Esto es un eje sencillito de una recta. Si ustedes ven acá, vamos a ponerlo un poquito más grande. Acá se ve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Y en este eje 5, 10, 15, todas las rayitas. Entonces fíjense que cuando uno pasa de una rayita a la otra, suma un número. Por ejemplo, acá suma 1 en todas las rayitas, acá suma 5 en todas las rayitas. Eso se llama escala lineal. Y obviamente una recta en una escala lineal se ve como una recta. Ahora, estas dos curvas son una curva cuadrática y una cúbica. Es decir, una es x elevado al cuadrado y otro es x elevado al cubo. Es decir, x elevado al cubo sería un número por número por número, es decir, 3 por 3 por 3. Eso es al cubo, 3 veces. Fíjense que las dos curvas tienen una pancita. Ahora, si yo te pregunto a vos cuál es la cuadrática y cuál es la cúbica, es muy difícil de saber y decir, ah, es esta y no esta. Y esta, por ejemplo, que está acá, esto es una exponencial. Es e a la x. Ahora, vos fijate que estas tres curvas, y yo las dibujé a propósito para que vayan más o menos de 0 hasta el mismo valor, 22.000, son muy parecidas. ¿Cómo sabes? ¿Cómo decís esto es una exponencial y no es una cuadrática o al revés? Bueno, hay una escala que se llama logarítmica, que es una escala que esta, por ejemplo, está en esta escala, donde vos, cuando pasás de una rayita a la otra, no sumás una constante, multiplicás una constante. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo dije que la exponencial de casos crecía por 10 cada 10 días? Bueno, esto es parecido. Es decir, esta rayita es 1, esta rayita es 1 por 10, 10. Esta rayita es 10 por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Entonces, la ventaja que tiene esta escala es que los números que van del 1 al 10 ocupan el mismo espacio que los números que van del 10.000 al 100.000. ¿Eso para qué sirve? Si yo uso una escala lineal, y esto lo paso a lineal, lo único que voy a ver es este pedazo de la curva, porque todo este pedazo de abajo me queda toda achatada acá, pegado acá abajo. Y no puedo ver la primera parte, que es lo que pasa con esta parte de acá. Toda esta parte yo no la veo. Ahora fíjense, estas dos curvas, celeste y naranja, son estas dos curvas dibujadas en este eje logarítmico-logarítmico. Fíjense que esto también es logaritmo porque acaba de 1 a 10 y en el medio no está el 5, sino que está el 3 y el 5 está recién acá. Fíjense, las curvas que son potencias
en escala logarítmica se ven como rectas. Y si uno calcula la pendiente de la recta, uno ve que una es 2 y el otro es 3, y son el exponente este 2 y el exponente 3. Entonces, cuando uno tiene unos puntos que no sabe qué son, si lo grafica en log-log y da una recta, es una potencia. Y calculando la pendiente de la recta, sabe qué potencia es. ¿Está bien? Ahora, y la exponencial, bueno, fíjate, esta exponencial que veíamos acá, en esta escala log-log, no es una recta. Es curva. ¿Está bien? Es decir, que se ve que si los puntos son una exponencial, en log-log no da una recta. Es decir, que uno distingue la exponencial de las potencias. Ahora vamos a elegir un gráfico que es una mezcla de este lineal con este logarítmico. Y es este. Se llama semilogarítmico. Este eje es logarítmico. Y este eje es lineal. Fíjense que acá es 2, 4, 6, 8, 10, suma de a 2, y este multiplica por 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000, ¿correcto? Ahora fíjense, en esta escala las potencias son curvas. La cuadrática, la cúbica. Y la exponencial es una recta. Entonces, si uno grafica en semilogarítmica y le da una recta, sabe que es una exponencial. Entonces, ¿qué hicimos todos los que miramos datos? Cuando empezamos a anotar los datos que iba dando el Ministerio de Salud, lo que hacíamos era graficar estas cosas y ver si ajustaba con una cuadrática, con una cúbica, o si era una exponencial. Y era una exponencial. De hecho, estas son los gráficos que yo muestro a la noche, mi planilla de cálculo. De hecho, estos son los primeros datos. La curva celeste era la primera parte de la epidemia hasta el 25 de marzo, desde el 10 de marzo hasta el 25 de marzo, y estas dos grises y azules son unas aproximaciones que hicimos. Y ustedes ven que en escala semilogarítmica, la curva celeste venía perfectamente recta con estas hasta acá. Que es cuando se ven las medidas que se tomaron. Y cuando se ven las medidas que se tomaron, la celeste empieza a caer cada vez más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, y las otras siguen rectas porque es una exponencial. Y esto te da un rango, por ejemplo, de dónde podíamos haber estado ayer. Ayer tuvimos 2.758 casos. Lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Ayer tuvimos 2.758 casos. Podríamos haber tenido entre 92.000 y 370.000. Y vos pensá que si tenés una tasa de letalidad en este momento de más o menos el 4%, bueno, calcula la cantidad de fallecidos que hubiera habido en estos escenarios. Entonces, esta distancia que en una exponencial uno dice, pero al final tanto lío, es que en estas escalas, esto es 2.000 y esto es 100.000. Porque eso es lo que tiene la escala logarítmica, que te permite ver exponenciales. Sí. Si vos lo ves, si vos ves esto mismo en escala lineal, ¿sabés cómo se ve? Así. Vos ves los 2.000 acá y ves la exponencial acá arriba. Pero de este cachito no ves nada, porque está todo metido acá abajo. Sí. ¿Se entendió? Se entendió.